Ok, entonces continuamos hablando un poquito de Daniel Goleman. Vamos a ver, ahora sí. En el caso de Daniel Goleman, les decía que empezó como un tema realmente revolucionario para el momento en el que él empieza a hablar. Y a mí en lo particular esta es una de las teorías que me gusta mucho, porque sí creo fielmente que las personas son capaces de poder gestionar sus emociones, pero también la utilización de estas emociones tiene que ser con un objetivo, sobre todo de tipo constructivo para las relaciones con otras personas. Y esto en muchas ocasiones hay individuos que fallan bastante porque no son capaces de controlar sus propias emociones. Esto es algo que pues, en psicoterapia se va a ver constantemente a través del tiempo, porque son personas que no son capaces de poder gestionar estas emociones, de poder gestionar las relaciones con otras personas. Y no solamente es el conocimiento de las emociones propias, sino también cómo vamos a manejarlo y cómo somos capaces de utilizar esta información. Ahora, una vez que nosotros ya hemos visto esta base y este repaso muy rápido acerca de qué es la inteligencia, quiero que nos vayamos directamente a hablar de qué es WISE 4. En el caso de WISE 4, pues es un instrumento que trae ya ese patrón de evaluación y medición psicológica de la inteligencia que sus antecesores como WIPSI y WISC ya han establecido, y siempre se va a basar en los tres aspectos relevantes, que es la aplicación, la calificación y la interpretación. Sobre todo, yo voy a poner mucho énfasis en el proceso de calificación y de interpretación, porque al final es como que usted, como que usted fuera a un médico, fuera un radiólogo, le tome la radiografía y la persona no sepa leer esa radiografía. Se sepa la técnica exacta, la mejor manera de poder aplicarlo, pero cuando llegue el momento de leerlo, no es capaz de hacerlo. Así que vamos a tratar de enfocarnos sobre todo. Algunos datos generales de WISE. Esta es la última edición de la prueba para adultos que fue introducida en el año 2008. Ya va a cumplir 15 años, así que es una prueba que lleva ya un tiempo considerable en el mercado, pero que sobre todo ha permitido dar los resultados pertinentes acerca de esta situación. En el caso de cómo está compuesta, es muy parecida a WISC. En el caso de WISC, ustedes tenían, si no me equivoco, 14 subpruebas, si no me equivoco, y los 4 índices factoriales, que en este caso son exactamente los mismos. El índice de comprensión verbal, el índice de razonamiento perceptual, índice de memoria de trabajo y el de velocidad de procesamiento. Y tiene un enfoque con mucha investigación en neuropsicología, porque en esta situación, pues, ¿recuerdan cuál era la edad de aplicación para los niños en WISC? De 8 a 16 años, creo. O sea que teníamos ahí nada más un espacio de 8 años de evaluación. Pero aquí vean que en el caso de WISE va desde los 16 años hasta los 90 años. O sea, hay muchísima diferencia entre estos grupos. Entonces, vamos a ir viendo que, por ejemplo, hay algunas pruebas que para ciertas edades ya no se aplican. Sobre todo para las edades, la edad de corte importante son los 69 años. A partir de los 69 años, hay muchas de ellas, como las del índice de velocidad de procesamiento, que no se aplican. Entonces, lo interesante de esta prueba es que podemos encontrarnos muchísimas diferencias de un adolescente de 16 años hasta un adulto mayor a los 90.
Si voy muy rápido, pues ahí me van parando, ¿no? Ok. En el caso de, a manera introductoria, en las últimas 2 décadas o casi 3 décadas realmente, la evaluación en términos generales de inteligencia ha tenido un crecimiento sumamente alto. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han participado de procesos de evaluación para un puesto o un perfil de trabajo? Que les envían un correo electrónico y les dicen, ahí le estamos enviando ahorita las pruebas para que usted las conteste como parte del proceso de selección de personas. Yo, clic. Carla, ¿y cómo le ha ido? Sí. Uy, bien tedioso de 2 horas y más que han sido virtuales. Sí, incluso son muy fuertes. Generalmente preguntan mucho estas habilidades numéricas, por ejemplo, o conocimiento general. Entonces, la evaluación, quizás nosotros continuamos de manera tradicional, pensando como en el 1 a 1, ¿verdad? Una persona frente a la mesa, con otra persona, tomando un tiempo para desarrollarlo 1 a 1. Pero en la situación del consumismo global que existe en la actualidad, es bien complicado hacerlo. Para poder aplicar realmente un WISE, usted tiene que tomar 2 horas, 3 horas de su tiempo, cuando probablemente en ese mismo lapso usted tuvo que haber evaluado 10 personas. Entonces, la inteligencia, así como otros rasgos o habilidades, han tenido esa mutación, así que ha crecido considerablemente. Y esto quiere decir de que hay muchísimas pruebas para poder evaluar las habilidades cognitivas. Ahora bien, en el caso de WISE, es una prueba que realmente se sale de este molde, porque no es solamente lectura, sino que le pide otras habilidades como razonamiento lógico, pensamiento abstracto o, por ejemplo, habilidades coordinativas. Y esto hace de que realmente, en mi opinión en particular, que todavía este sea el estándar de oro de evaluación de inteligencia. En el caso de un poquito de la historia específicamente de la prueba, en 1900, recordemos algo antes de irnos, creo, sí, aquí lo tengo. Que en el caso de la evaluación de las pruebas de Wechsler, nacieron primero para niños, posteriormente se hizo una separación. Ya les voy a enseñar un poquito más adelante. No sé si esto alguna vez se les contaron en la historia de las otras pruebas, de WISC y de WIPSI. ¿No? Pero vamos a ver. Entonces, empecemos discutiendo que en el caso de David Wechsler, en 1939, eso quiere decir 1939, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo? La Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial. La Segunda, perdón. Segunda Guerra Mundial. No, hombre, no esté echando. No, creo que... no esté poniendo ahí malos augurios. Sí, la Segunda. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial en Europa y lo que les decía es que realmente en estos momentos es donde se empieza a poner mucho énfasis en la evaluación de personal. Y en 1969 nace el primer instrumento de medición de inteligencia como tal de niños y adultos. Ahora, para poder entender cómo nacen estas pruebas, tenemos que irnos un poquito más atrás. Y todo inicia desde Sir Francis Galton. Francis Galton es uno de los pioneros de la evaluación y de la medición en psicología, que conste, no se conocía como psicología, ¿verdad? Simplemente era un tema de cómo era capaz el individuo de poder adaptarse a ciertas condiciones, principalmente de tipo escolar. Entonces,
en estos años del siglo XIX se estudia la evaluación integral de la inteligencia. Pero en primer lugar, lo interesante de esto es que se nace tratando de estudiar los dos extremos, o sea, la superdotación intelectual, pero también la discapacidad intelectual, que en ese momento se llamaba retraso mental. Y entonces Sir Francis Galton empieza a generar pruebas muy parecidas a las que nosotros utilizamos todavía en WIS, como por ejemplo tarjetas, imágenes a las cuales imágenes como de figuras incompletas, como prismas, cubos, y se evaluaban 3 aspectos relevantes, que era el tiempo de reacción, o sea, el tiempo que le tomaba a un niño desarrollar un problema o una tarea, la fuerza de presión, que era habilidades de tipo manual, y la agudeza visual. Ahora bien, Sir Francis Galton él fue uno de los primeros que hizo estos aportes. Sin embargo, no evaluaba como tal la inteligencia, sino que evaluaba más habilidades de tipo físico, como pudieron observar. Pero cuando nace la escala Binet-Simon, que queda a cargo en 1905, a partir del gobierno francés, le solicita a Alfred Binet que pueda generar una prueba que permita detectar a aquellas personas, aquellos niños que van retrasados en su proceso de desarrollo. E incluso algo que me pareció bastante interesante era el tipo de clasificación que existía en aquel momento. Si ustedes recuerdan que ya pasaron por anormal 1 cuando vieron discapacidad intelectual, que por cierto, no les quiero contar mucho, pero yo estudié con el DSM-4, no con el DSM-5. Entonces, a mí me tocó volver a aprender el DSM-5 y en el DSM-4, en aquel momento todavía se conocía como retraso mental. Incluso todavía en la actualidad, en el CIE-10, en el Manual de la Clasificación Internacional de Enfermedades, todavía se manejan como retraso mental. Para el CIE-11 sí ya se hizo la adecuación. Posteriormente, en 1908, se lanza la reedición de la escala Binet-Simon, pero aquí se empieza a estratificar las edades, porque se dan cuenta de que no es lo mismo aplicar la prueba a un niño de 3 que a un niño de 10. El niño de 10 tiene más habilidades, más capacidades de respuesta, entre otras cosas. Y posteriormente se empieza a evaluar la inteligencia en adultos con el propósito de conocer y valorar las habilidades desarrolladas. Posteriormente de la escala Binet-Simon nace la prueba Stanford-Binet de Lewis Terman. La Stanford-Binet nace a partir de la Universidad de Stanford y su profesor encargado en 1916 era Lewis Terman, que tomó entonces como base la escala Binet-Simon y adaptó esta situación para tratar de identificar los dos extremos que les decía, la deficiencia o, por otra parte, la superioridad. Y descubrió que las pruebas de inteligencia también pueden determinar algunas aptitudes vocacionales. Eso quiere decir, si yo soy muy bueno en habilidades numéricas, probablemente debería tomar una carrera que me solicite este tipo de habilidades. O si yo soy muy bueno en la gramática, en la capacidad lingüística, que busque un trabajo que vaya más o menos orientado hacia esta situación. Y uno de los aportes más significativos que añadió fue la aparición de los términos aptos y no aptos en términos de coeficiente intelectual. Eso quiere decir, se dio cuenta de que habían personas las cuales no eran completamente adaptables para este proceso de enseñanza. Asimismo, también ideó la tabla o la escala, ¿verdad?, de las distintas áreas y las distintas categorías que nosotros podemos observar
las cuales todavía en la actualidad se están utilizando con las escalas Western. Incluso me di a la tarea de buscar una imagen y esta imagen que ustedes observan es sumamente parecida a un WISE. Bueno, es más parecido a un WISC o un WIPSI, que es para niños, pero que generalmente tiene muchas de las pruebas que nosotros hemos visto, como diseño con cubos, como armado de rompecabezas, como habilidades de tipo comprensivo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, en el caso pues, todo este primer boom de Binet Simon, Stanford Binet, ocurre antes de la Primera Guerra Mundial y quizás ya casi al finalizar estos procesos. Pero para la Segunda Guerra Mundial, en el caso de la APA, que es la Asociación Psicológica Americana, y su presidente Robert Yerkes, hacen entonces o solicitan a Arthur Otis, que fue estudiante de Louis Terman, que desarrollara distintas pruebas de evaluación para las personas que van a ir al ejército. Y a partir de ello nacen 3 escalas importantes, que es el Army Alpha, Army Beta y el Army Performance Scale Examination, que es como la escala de la examinación del rendimiento en el ejército. Y si ustedes observan por acá, muchas de las subpruebas que estaban en aquel momento en esta creación, todavía en la actualidad se están utilizando algunas de ellas. Ahora, quiero que lleguemos acá a traten de seguirme por aquí con este flujograma. En el caso de la escala Wechsler, una de las primeras que nace en la escala Wechsler-Bellevue, cuando se nace como ese compartimiento de adultos y de niños, que en aquel momento no se conocían como WIPSI o WISE, sino que se conocían como forma 1 y forma 2. Forma 1 para el adulto, forma 2 para los niños. Y en 1955 nace ya como tal el WISE. WISE, eso quiere decir solamente para adultos. En 1981 se realiza la revisión de esta edición original y en 1997 se lanza el WISE 3. Asimismo, como pueden observar en la parte baja, forma 2, nace primero el WISC, pero posteriormente se dan cuenta de que no es lo mismo un niño de 8 que un niño de 4. Por ende, hacen esta división que es muy interesante para WIPSI, que ahora en la actualidad va desde los 2 años hasta los 7 años, 3 meses. Y hay un traslape también en el caso de algunas edades con WISC, que pueden ir desde los 7 años hasta los 16. Incluso también hay un traslape en las edades de WISE. Permítame un segundito.
Ok. Y en el caso de la forma 2, que es lo que nosotros conocemos ahora como WISC, nace el WIPSI, el WISC en la revisión, WISC 3 en 1991 y el WISC 4 a partir del 2003. Ok. Ahora, ¿cuál es el propósito como tal de estas evaluaciones en adolescentes y adultos? En primer lugar, debemos de entender, y a esto hago referencia con el motivo de consulta. Si nosotros estamos realizando este tipo de evaluaciones, es porque tenemos un motivo por el cual hacerlo y debemos de hacerlo muy, muy claro, muy evidente, que generalmente este tipo de pruebas nos van a permitir, hay ciertos alcances. Estas pruebas solamente nos van a ayudar a detectar si es que llegase a existir alguna dificultad o algún tema con respecto a esta situación de la evaluación, pero no es un elemento de tipo correctivo. Eso es algo importante. No es un tratamiento, es una herramienta de detección. Por ende, nos puede ayudar a medir el potencial cognitivo o las disfunciones neurológicas que existen. También nos ayuda a obtener información clínica, por ejemplo, habilidades y ya cuantificar las habilidades de tipo cognitivo, tomar decisiones también en cuanto a ubicación educativa y vocacional, diseñar intervenciones para diferentes escenarios clínicos y también nos va a permitir trabajar o mejorar. Un poquito de la escala, perdón, de la ficha técnica para que nosotros podamos enfocar. Su nombre oficial es la escala Wechsler de inteligencia para adultos, su cuarta edición. Su autor es David Wechsler, fecha de edición 2008. Fundamentación, evaluar la inteligencia de individuos entre 16 y 90 años. Su confiabilidad, esta es una de las pruebas que ha sido utilizada con mucha frecuencia. Por ende, hay un montón de estudios que validan su confiabilidad, ya sea por TRTs, consistencia interna, por medio de calificadores, por medio de jueces. Y en el caso de la validez, se da mucho por el tema de la concurrencia, la validez concurrente, la validez predictiva y la validez de constructo. Todos me siguen por ahí, ¿verdad? ¿Vieron eso en medición 1? Sí. Sí, Como dicen, hable ahora, como típica novela mexicana, ¿sí? Hable ahora o calle para siempre. ¡Oh! Y tiran ahí la puerta, así. Estamos bien, ¿verdad? Ok. Su forma de expresión, o sea, qué tipo de materiales utiliza, es muy verbal, pero también pictográfico, eso quiere decir utilización de manuales. La forma de administración, solamente individual, que por cierto, hay algo bien interesante. ¿Ustedes han escuchado algo ahorita acerca de este tema lo que está eligiendo ahorita el Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados? ¿Ustedes sabían de que se realizó una evaluación psicológica a todas las personas que participaron del proceso? Sí, medio lo escuchamos, sí. Pero ¿saben qué es lo interesante de eso? Que cuando ustedes leen el reporte de las personas, es muy parecido a un informe de Wise. Muy parecido. Con resultados con elementos que evalúan muy parecidos. Pero lo interesante es que nunca se aplicó ninguna prueba de tipo individual. Todas se aplicaron de manera grupal. Así que no me pregunten cómo hicieron la aplicación del WISE. Exacto. Incluso por ahí yo tuve la oportunidad de tener a mano un informe, también el MVPI-2, al parecer también lo aplicaron. No sé cómo, y no sé tampoco cómo fueron tan rápidos de calificarlo. Ahí nada más les dejo el gusanito para que vayan a investigar un poquito más. sí, una incógnita ahí. No, fue increíble.
Y les aplicaron hoy y ya mañana estaban los resultados, como de 160 individuos. No sé. Pero bueno, porque generalmente el tiempo que puede tomarle a usted aplicarlo puede ir desde hora 30 hasta 2 horas aproximadamente, quizás en algunos casos más o en algunos casos menos, porque también va a depender mucho del rendimiento de la persona. Ok. Para volver a asegurarnos del manejo de estas categorías, recordemos que existen a partir del valor del coeficiente intelectual total, nosotros podemos clasificar a estas personas en estas categorías, los cuales van desde 130 puntos o más, como muy superior, 120 a 129 superior, 110 a 119 promedio alto. En lo particular, a mí no me encanta la palabra normal, ¿sí? Porque creo que si ustedes aprendieron algo en conducta normal, espero que hayan tenido la oportunidad de aprenderlo, es que la palabra normal no comunica nada, ¿sí? ¿Normal para qué? ¿O normal para quién? ¿Normal basado en qué criterios? A mí no me encanta la palabra normal, prefiero más la palabra promedio porque es promedio estadístico, ¿sí? Ese valor, un promedio estadístico. También el caso de los valores entre 90 y 109, que son como valores promedio, 80 a 89 promedio bajo, 70 a 79 limítrofe, de 50 a 69 como discapacidad intelectual leve, 49 a 30 discapacidad intelectual moderada y 29 o menos discapacidad intelectual profunda. El ejemplar que nosotros utilizamos es el que se hizo en la estandarización de México. Algo interesante de esto es que fue un estudio bastante amplio porque se tomaron resultados de las pruebas tanto en regiones del norte, del sur y del centro del país, sobre todo porque tenían características demográficas que en algunos casos podían diferir, como el sexo, el nivel educativo, la región geográfica. Y se crearon 13 grupos de edad, los cuales todavía se están utilizando. Como por ejemplo, el grupo que va de 16 a 17, 18 a 19, 20 a 24. Y luego, entre más edad tiene, más hay un grado de separación entre los grupos de edad. Hay una mayor proporción entre las edades de los rangos entre los 20 a 25 y 35 a 64. Y como es de costumbre, pues entendemos que la media, ¿verdad?, de todo CI es 100 con una desviación estándar de 15 y para las subpruebas con una media de 10 y una desviación estándar de 3. ¿Sí me siguen con esa parte de media y desviación estándar? ¿O preferirían que lo toquemos? Okay. Igual cuando nosotros lo veamos, ya el proceso de interpretación, con gusto les puedo volver a enseñar eso. Veamos un poquito acerca de los materiales. Y hablando de los materiales, ¿ya consiguieron todo su manual? Yo ya Pues lo tengo. mandamos a hacer una lista con algunos de los alumnos de aquí, con Rubén, pero los entregaría hasta el jueves de la siguiente semana. ¿Hasta cuándo? Hasta el jueves de la siguiente semana. Ok, muy bien. De todos modos, el martes vamos a ver diseño con cubos, que diseño con cubos toma mucho tiempo. Así que no va a ser tan importante que ustedes lo tengan, pero sí por lo menos ya para el siguiente jueves sí me gustaría.
Ok. ¿Cuáles son los materiales que nosotros vamos a tener? El manual de aplicación, manual técnico, el protocolo de registro, 2 libretas de estímulo, los 9 cubos, las plantillas de calificación y los 2 últimos materiales pues no están contemplados dentro de la prueba, sino que usted los debe de agregar, que es el cronómetro, y 2 lápices carbón sin borrador. Ya vamos a ver más adelante por qué pedimos que sean sin borrador. Algo importante. Quiero mostrar esto, denme un segundito. Ok. Estás viendo el campo, perdón. Sí. Ok. Ya está todo, como les decía, ayer estuve trabajando todo el día en esto para que lo puedan observar. En el caso de la parte general, aquí están los documentos del paciente, la programación, el enlace de la clase y la entrevista que vamos a utilizar. Y en unidad 1, se van a ir hasta abajo y va a encontrar una parte que dice materiales WISE 4. Va a enviar a un enlace y ese enlace tiene un folder con muchos materiales, incluida la presentación que están observando el día de hoy. En el caso, a pesar de que no me gusta que ustedes utilicen manuales de tipo electrónico, por lo menos el manual de aplicación ya está y se los comparto. Y les comparto que ya está por acá, para que al menos el día martes sí ya tengan esto presente por ahí. ¿Okay? Vayan a darle una ojeadita, ya está toda la información del manual. Y también están los protocolos, cuadernillos de respuesta, cuadernillo de respuesta 1 y 2, la libreta de... ¿Qué conste? Estas libretas de estímulos son solo para que las vean. E incluso no son exactamente iguales a las nuestras, porque las casas editoriales son distintas. Aquí está Casa Editoriales de Pearson y la que nosotros utilizamos en la universidad es de Manual Moderno. Entonces, para ustedes esto lo tomen en consideración. Incluso en la editorial de Pearson hay 3 libretas de estímulo, en Manual Moderno solo. También por acá está el protocolo, trabajo, y también les subí el libro de Guía de Recursos de Evaluación Infantil. Aquí está también las hojas que les decía acerca del manual técnico, para que ustedes lo puedan observar, y las presentaciones, tanto del ICG, que eso lo vamos a ver más adelante, como de la presentación de UDAIS. ¿Ok? Para que le vayan a echar un ojo ahorita este fin de semana y no vengan tan nuevecitos el día martes, cuando empecemos a hablar de ya de la aplicación. Ok. Muy bien. Hablemos entonces un poco acerca de las subpruebas que componen cada uno de los índices. Como de manera general, yo y de aquí en adelante voy a empezar a hablar mucho en nomenclatura, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo CIT, todos me siguen por CI total, o si yo digo ICB, índice de comprensión verbal, IRP, índice de razonamiento perceptual, IMT, memoria de trabajo, e IBP, velocidad de procesamiento. Entonces yo voy a empezar a hablar con alguna nomenclatura, IMT, ICB, IRP, ICB, CIT, ICG, más adelante el índice de capacidad general para que me vayan comprendiendo. ¿Okay? Para los 4 índices factoriales tenemos la distribución de pruebas. Nosotros vamos a tener en
CI verbal, ¿verdad? O el ICB, vamos a tener 4 subpruebas que son semejanzas, vocabulario, información y comprensión. Para el IRP, vamos a tener 5 subpruebas, que es diseño con cubos, matrices, pozos visuales o rompecabezas visuales, figuras incompletas y balanzas o peso figurado. En el caso, ustedes observan que aparece como nuevo, que dice nuevo, es esas 3 subpruebas, pozos visuales, balanzas y cancelación, son nuevas respecto al WISE 3. ¿Ok? Se hace mucha comparativa del WISE 3 con el WISE 4. Para el IMT tenemos retención de dígitos, aritmética y sucesión de letras y números. Y finalmente para el IDP, búsqueda de símbolos, claves y cancelación. Si ustedes observan también para balanzas, cancelación y letras y números, tienen esa restricción de aplicación para las edades entre 16 y 69 años. Vamos a hablar de cada uno de los índices entonces. En el caso de comprensión verbal, es esa capacidad teorizada de tipo verbal que se vincula con el contenido de los reactivos como con el proceso mental. Eso quiere decir con entender la pregunta y finalmente elaborar una respuesta. Va a medir el conocimiento de tipo verbal y la comprensión que se obtiene mediante la educación, tanto formal como informal, y refleja la aplicación de habilidades verbales a situaciones nuevas. ¿Cuáles son las 4 pruebas que miden? Información, vocabulario, comprensión y semejanza. Por otra parte, el razonamiento perceptual es la capacidad que está relacionada con el factor de organización perceptual, las habilidades de tipo visual que permiten ordenar la información. También mide la capacidad para poder interpretar y organizar materiales que de manera visual pueden ser percibidos y generar o comprobar hipótesis relacionadas con la solución de problemas. Las 5 subpruebas que miden razonamiento perceptual son diseño con cubos, matrices, figuras incompletas y, rompecabezas visual y peso figurado. En el caso del IMT, mide la memoria inmediata, la capacidad para sostener atención, concentrarse y ejercer control mental. Las 3 subpruebas que miden son aritmética, retención de dígitos y sucesión de números y letras. Y finalmente, el índice de velocidad de procesamiento, que es la capacidad que tiene un individuo para poder procesar información de tipo no verbal, percibida de manera visual, para poder generar la coordinación rápida ojo-mano. Las subpruebas que evalúan claves, búsqueda de símbolos y cancelación. Aquí van a encontrar un resumen de lo que nosotros acabamos de observar, pero yo me quiero ir, que ya casi estamos a punto de terminar, para hablar un poquito acerca de los requisitos del usuario. Cuando nosotros hablamos de qué se necesita como usuario, ¿verdad? O qué se necesita como una persona experta en el proceso de aplicación, indiscutiblemente siempre vamos a hablar del entrenamiento. Entre más aplique usted, entre más practique la prueba, más facilidades va a tener. Entre más tiempo dedique, más se equivoque dentro de un contexto que no interfiera en su quehacer, va a estar muy bien. Hay que recibir también una formación en tipo de evaluación psicológica, conocer los estándares de ética, por ejemplo, no vamos a interferir en el resultado, no vamos a evaluar mal, no vamos a ayudar, sin embargo tampoco vamos a entorpecer el proceso. También la interculturalidad, entender que probablemente podemos encontrarnos personas con distintos significados a una misma palabra, y la ética como un eje longitudinal. Para poder entonces dominar la aplicación de WISE 4, tenemos que entender que todos los procedimientos que se describen en el manual de aplicación no son un lujo,
son una necesidad, es un estándar que nosotros debemos de cumplir. El hecho de leer las instrucciones, cómo se deben de leer de manera textual. La utilización del cronómetro, sobre todo en las pruebas, obviamente, que tienen un funcionamiento o un desempeño basado en esto. Aquí en este tercer punto quiero hacer una pequeña pausa, que es califique cada reactivo tan pronto como se aplique y después revisar las calificaciones. ¿Qué les han dicho en medición 1 y medición 2? ¿Cuándo se califica el reactivo? Puede ser al final de cuando no hayamos terminado de aplicarla, entonces hasta después podemos hacer la calificación. Ok. Gabriela, Barahona, ¿qué opina usted? ¿Cuándo? Bueno, en mi caso, como hemos hecho en las otras mediciones, es que cuando son, por ejemplo, ejercicios, por ejemplo, cubo, digamos, si vamos calificando en el momento para hacer discontinuación. En caso de las de vocabulario, que muchas veces las respuestas pueden ser de varios puntos y tenemos que tal vez analizarlas, esas sí nos han recomendado que hagamos todos los reactivos y luego podemos calificar para hacer la discontinuación al momento de calificar la prueba. Exactamente. Y ahí es donde yo quiero poner, esa pausa. A ver, no es que vamos a calificar principalmente en las pruebas, verbales, ¿verdad? Que hay 3 opciones de respuesta, donde hay puntuaciones de 2, 1, 0. No se va a poner a buscar la respuesta, pero sí debe de tener una idea de qué tipo de respuesta me da para poder descontinuar y no llevar al paciente a un extremo de agotamiento, de cansancio, y al final esas respuestas van a ser inutilizadas, porque resulta que tuvo que haber descontinuado 10 ítems atrás. Entonces, para eso hago énfasis en esto. No vamos a calificar toda la prueba como tal, pero sí al menos entender los aspectos y asegurarnos cuando esta prueba necesite ser descontinua. Sobre todo aquí. Y en el caso de que si usted tiene alguna duda sobre cómo calificar una respuesta y necesita una puntuación, siempre lo mejor es que optemos por aplicar reactivos adicionales. Si usted está, ¿cómo les puedo decir? Si usted está indeciso, si realmente, no sé si es una respuesta de 0, de 1, ahí es donde está como esa duda, mejor aplique un poquito más. Mejor que tenga más información a que tenga menos. A que al final usted califique el protocolo y se dé cuenta que no tuvo que haber descontinuado ahí. Entonces, en la medida de lo posible. Con esto yo no le estoy dando luz verde a que usted aplique 15 reactivos de más. No, ¿verdad? Que tener ese criterio de determinar cuándo aplicar reactivos adicionales. Y en el caso, pues obviamente de las condiciones para la aplicación, debe de haber una habitación con buena iluminación y ventilación, libre de distracciones y de interrupciones, un mobiliario cómodo, de tamaño apropiado, y sobre todo también tener un espacio donde el individuo se puede sentar frente al otro. Por ahí les puse en la página del manual para que ustedes lo puedan ir observando. En el caso del inicio, aquí en esta subprueba, todos tienen la misma edad de inicio. Y recuerden que, así como ustedes veían en WISC, que tienen puntos de inicio, también se puede invertir, también se puede acreditar estos puntajes, sobre todo cuando nosotros tenemos las 2 puntuaciones perfectas consecutivas, vamos a tener la oportunidad de poder acreditar los reactivos anteriores. Si la persona
no obtiene el crédito máximo de estos reactivos del punto de inicio, vamos a tener que realizar la inversión a los reactivos anteriores hasta que se obtenga este criterio. Y en el caso de la repetición de reactivos, nosotros debemos de entender cuándo usarlo y cuándo no. Sobre todo para las subpruebas del IMT, hay nunca hay repetición de reactivos, exceptuando en aritmética, que hay repetición, pero solo es una y tiene que ser todo el reactivo completo. Eso lo vamos a ver en el momento de la aplicación. ¿Dudas, preguntas, consultas? Creo que aquí por lo menos tocamos los puntos más generales para dar introducción a la clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? Licenciado, con respecto al examen, ¿qué capítulos vamos a estudiar? No estoy seguro realmente un solo capítulo porque van a haber preguntas de todo un poco. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo, el manual de aplicación, de historia. No hay como un solo capítulo. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Hable, compañero. Perdón, quería saber si usted nos iba a mandar el formato de la entrevista. Sí. El formato ya está subido en el el correo ya la subió. En el correo no, en el campus sí está. Pero igual voy a tener un tiempo el día martes para hablar un poquito de entrevista. Por cierto, ¿cómo van con el tema de la recopilación de los datos de su paciente? ¿Quién ya encontró? La pregunta, ¿verdad? Tobías. Ok. Pilas. Tenemos como una semana para encontrar. Oscar, no, perdón, Ruth. Solo una consulta. ¿Cuáles eran los, bueno, sí, para aceptar a nuestro paciente, cuáles eran como los incisos? Ser mayor de edad, ¿qué características específicas tenemos que buscar? Con que no sea, ¿cómo se llama? Que no tenga ningún tipo de afinidad con usted. Obviamente no debe de ser familia, ni tampoco como un compañero de trabajo, o como un amigo, novio, novia. Entonces, si ustedes tienen a alguien que les puede interesar este proceso, pues pueden traerlo, pero usted no lo puede evaluar. Por ahí lo puede intercambiar quizás con algún compañero. Okay. Oscar. Sí, bueno, una persona cuando sea mayor de 70 años, ¿vamos a aplicar toda la prueba o hay que hacer excepción de las que dice ahí? Hay algunas que no se aplican. Las 3 que vimos por ahí, esas no se aplican. Yo la verdad que nunca he visto una aplicación de una persona más de 50 en todos los años que he estado dando la clase, pero si usted lo tiene, a mí me alegraría poder ver un perfil de una persona arriba de 69 años. Sí, es que tengo 2 personas que son ahí, paso por ahí, les hablo, son como prácticamente como vecinos, ¿va? Pero tienen, creo que una anda en más de 80 años y está bien, camina, anda bien lúcido y todo eso y no, o sea, tiene bien el conocimiento todo, ¿va? No ha perdido nada. Y me gustaría ver si ella me acepta que le aplicara la O prueba. sea, yo no tengo ningún impedimento, lo único que le digo es eso de que probablemente también le puede tomar un poco más de tiempo. Generalmente son personas que pues
su rendimiento es un poco más despacio, así que la hora de aplicación probablemente se le puede ampliar para que lo tome eso en consideración. Sí, Pero si lo porque es puede que, evaluar, sería excelente. Como le digo, sí, yo nunca he visto bueno, uno mayor de 50 años. sí, porque lo único que ellos tienen más tiempo, ¿va? Y a veces es factor tiempo que hay compañeros que tal vez uno, para encontrar a una persona que no tenga ese tiempo para ir a que lo acompañe. Ok. Ahí no hay ningún problema. Ok. Ajá. Súper, entonces. Así que, bueno, comentarles la próxima semana, entonces nos vemos ya de manera presencial. Recuerden revisar su forma 03. Me pasó que en algunas clases hay otras aulas. En mi caso, veo que el aula aparece en la aula 406. ¿Va? Entonces, ahí nos vemos el día martes, tempranito. Incluso si alguien quiere llegar antes, para que veamos el SEM y ahí vamos a sacar las pruebas para que ya tengan alguna de ellas y se vayan familiarizando con el material. Entonces, si no hay más dudas, nos veremos el día martes. Aprovechen, lean, vayan leyendo el manual, vayan familiarizándose con esto para que la sesión del día martes sea lo más eficiente posible. Licenciado, Gracias, Rick. ¿Sí? quiero comentarle que en el campus no aparece la clase suya, solo en la forma 03, pero en el campus no, como deshabilitado. Sí, vamos a esperar ahorita porque probablemente haya un problema con el tema de DGT. Entonces vamos a esperar a darle este fin de semana. Si este fin de semana todavía no hay solución de ellos, voy a tratar de entonces agregarlos a todos de manera manual, pero tomar un tiempito. Okay. Sí, es por los materiales que usted nos va a estar enviando, por eso le hago énfasis. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Pero entonces, cierto. Denme un segundo entonces y les comparto por acá el enlace. Un segundo. Cierto, tienes razón. Materiales. Solo, a ver, traten de ingresar ahorita y saber si les abre. Al campo, dísele. Aquí se los acabo de mandar. Dice que se necesita como un permiso para ingresar. No sé si eso les ha... Qué raro porque No se puede. Pide permiso para entrar, Lick. denme un chance entonces. Si me desconecto. Todos empezaron a meter ahorita. Ok. Share. The link. Va de nuevo. Sigue sin aparecer. No, ahorita se los acabo de mandar. Acabo de mandar otro enlace ahorita aquí al Zoom. Eso sí, Lee. ¿Eso sí? Ahí deben de Sí. aparecerle las carpetas de los 3 materiales.
Wise, Raven y MP. Y videoconferencias. Súper. Vaya echándole un ojito. Gracias, Lick. Bueno, a la orden. Feliz fin de semana y nos vemos el martes ¿A dónde mando eso, Lee? aquí al chat de Zoom. Ah, es que, bueno, la compañera que me agregue ahí. Aquí al chat de Zoom, no de WhatsApp. Permítame. Súper. Si Para los no, yo te lo demás. envío, Oscar. Si no lo puedes abrir, yo te lo puedo enviar a tu celular. Sí. Listo. Si no hay más dudas, nos vemos el martes. Pórtense bien. Buenas tardes, Lick. Muchas gracias. Gracias.